¿Qué tal? Muy buenos días. Le consultaba cuál es la situación del sector turismo ahora mismo, a seis meses, de esta pandemia. Somos conscientes y testigos de que evidentemente ante la situación global, el turismo es uno de los sectores que se ha visto más afectados. Pero a la fecha, ¿cómo nos encontramos? Bueno, la situación en el Perú es prácticamente paralizada. La actividad turística como tal, si bien es cierto, se ha reiniciado desde la fase 1, ¿sí? El cumplimiento de abrir hoteles, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte. No existen pasajeros, simplemente la inmovilización social, el confinamiento en determinadas regiones hace que prácticamente no existan turistas al interior, turistas de cámara fotográfica, turistas para ir a conocer y disfrutar una determinada zona. Claro. Lo que existe son personas que viajan por trabajo, porque tenían paralizado y algo en el interior se está ocupando el sector hotelero. Pero definitivamente estamos en una situación crítica. 180 días prácticamente han transcurrido, tenemos cero facturación, cero ingresos. La situación es dramática porque hemos perdido 650,000 trabajadores y prácticamente más de 70,000 empresas, MIPES, pymes, incluso grandes y medianas, han cerrado sus puertas. Eso significa, sí, evidentemente un gran golpe al sector turismo, pero ahora, en octubre inicia la salida de vuelos internacionales. ¿Esto significa para ustedes una esperanza para que se vuelva a reactivar la actividad turística? Definitivamente los vuelos internacionales traerán hombres de negocio, gente que va a venir por trabajo, inversionistas. Hay mucha oportunidad cuando hay este tipo de situaciones para los hombres de negocio. La declaración del ministro Martos de reactivar con grandes proyectos, el convenio de infraestructura, el convenio suscrito con el gobierno inglés para poder hacer la reconstrucción del norte, la reanudación del trabajo de la refinería de Talara, la reanudación de la línea 2 del metro, muchos técnicos, ingenieros, consultores extranjeros y funcionarios también de empresas y de organismos multilaterales tienen que venir al Perú por temas de trabajo, por temas técnicos, y esta es una oportunidad del reinicio de los vuelos, donde el turismo propiamente dicho, con cámara fotográfica, no va a venir. O sea, si alguien va a subirse a un avión para venir al Perú, no va a venir para ir a Machu Picchu, ni a Nazca, ni a Iquitos. Va a venir a trabajar, a ver oportunidades de negocio, a hacer inversiones, a hacer asesorías técnicas, consultorías, por temas productivos, digamos, en el sector minero, pesquero, agroindustrial. Esa es la gran oportunidad de poder hacer por lo menos un movimiento que ocupe algo los hoteles y los restaurantes y las agencias de viaje que hoy día han invertido cumpliendo los protocolos, pero lamentablemente no tienen ningún tipo de pasajeros ni huéspedes y menos turistas. Ahora, desde Canatur, ¿qué de alguna manera opciones se están brindando para poder afrontar la crisis? Usted desde el principio de la pandemia ya adelantaba que este iba a ser un golpe bastante duro, daba algunas cifras dramáticas, no solamente de las pérdidas económicas que esto iba a significar, sino de los miles de trabajadores que se iban a quedar sin un puesto de trabajo a propósito de la pandemia. Entonces, en ese sentido, ¿han ido evaluando propuestas para que esto pueda levantarse de alguna manera, para que la crisis no lo siga embargando? Discúlpame, no te he escuchado la pregunta, he escuchado la introducción, pero la pregunta le consultaba no te he copiado. Desde Canatur, ¿qué propuestas están evaluando para afrontar la crisis? Usted desde siempre mencionaba lo que iba a significar esta pandemia, ¿no? Desde las pérdidas económicas hasta la cantidad de trabajadores que se iban a quedar sin un puesto laboral. A la fecha, han pasado 6 meses de la pandemia. ¿Hay propuestas para afrontar la crisis? Sí, más o menos, entre turismo interno y turismo receptivo, hay una facturación de aproximadamente unos 800 millones de dólares mensuales. ¿No? Estamos hablando entre 800 a 900 millones de dólares. El turismo receptivo son mitad, ¿no? Estamos hablando
turismo receptivo el año 2019 generó 5.200 millones de dólares y el turismo interno generó 6.700 millones de dólares. Entre los dos llegan a 12.000 millones. Eso significa que es más o menos unos 800 a 900 millones de dólares por mes. Estamos hablando de 6 meses de paralización, estamos hablando prácticamente que a la fecha se ha dejado de facturar o no hay ingresos en ningún tipo de actividad turística por más de 5.000 millones de dólares hasta el 15 de septiembre. Entonces, esto, como entenderás, una actividad que genera casi 1,5 millones de trabajadores formales, absolutamente formales, y 2 millones de trabajadores que trabajan en forma informal en el sector, ya sea por emprendedurismos propios, colaboradores que no están en planillas, que son jaladores, taxistas, limpiabotas, etcétera, al margen de los vendedores de artesanía y todo lo demás. Estamos hablando de un universo de 3,5 millones de personas que hoy día se han quedado sin trabajo prácticamente 650.000 formales, pero los informales prácticamente todos. Eso significa que deben haber más o menos unos 2,5 millones de personas sin empleo en el sector turismo, y lo más dramático es que la recuperación no va a ser inmediata como ha sido el sector minero, el sector productivo, sino que es muy lenta, propia, y se calcula que en los próximos 3 o 4 años recién habrá reactivación. Wow, la situación es más difícil de lo que imaginábamos. Entonces, ¿usted considera que con el inicio de la salida de vuelos internacionales esto no va a cambiar la situación? Mira, por lo menos entrarían unos 500 millones de dólares de octubre a diciembre. Eso significa que cuando una persona, un inversionista, un técnico, un empresario, un funcionario viene por trabajo, se aloja en hoteles, consume en restaurantes, se desplaza en transporte turístico, y eso dinamiza la economía del sector. Por eso decimos, sin esos aproximadamente 500 millones de dólares que podrían entrar si los vuelos internacionales se reactivan en el mes de octubre, a partir del 1 de octubre, podríamos tener por lo menos llegar en facturación en todo el año aproximadamente a unos 1.200 millones de dólares, producto de los 75 primeros días que se generó un movimiento económico de casi 700 millones de dólares de extranjeros que llegaron al Perú entre el 1 de enero al 15 de marzo. Y esos 3 meses que serán en forma reducida, en forma acotada, no van a venir turistas de cámara fotográfica, sino técnicos ejecutivos, etcétera. Unos 500 millones, y llegar a 1.200 significa por lo menos llegar al 10% de facturación del año 2019, si no vamos a quedarnos en el 4 o 5%, lo cual sí sería lamentable, porque el quiebre y cierre de las empresas va a ser total. Claro. Y esto va a ser difícil revertirlo. Bien, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Estuvimos conversando con el señor Canales de Canatur, explicándonos un poco la situación del sector turismo. Es realmente crítico, son miles de puestos de trabajo perdidos.